Jurídicamente Hablando. Programa todo usuario tipo mixto, educativo y de opinión, de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus representantes. El espacio que te acerca al derecho de forma clara y accesible. Descubre cómo las leyes impactan tu día a día y conoce su verdadero alcance. Ya comienza Jurídicamente Hablando. Con Cristina Coronado por Unión Radio 102.3 FM. Conectados contigo. Muy buenos días, tengan todos y todas, sean bienvenidos a Jurídicamente Hablando, el espacio radial creado especialmente por Unión Radio para ti, para que te acerques cada vez más al derecho. Súper orgullosa de decir que somos el único programa con esta frecuencia, en este horario y con este estilo. Un programa exclusivo para hablar de leyes. Si es primera vez que nos escuchas, te cuento que este programa, que ha nacido desde el mes de noviembre del 2024, viene con la intención de que tengas consultas jurídicas sin tener que pagar los honorarios. ¿Y por qué? Porque todos los días tenemos algo diferente desde el punto de vista jurídico que hablar. Los días lunes contestamos a 4 de tus preguntas que has enviado y muy diligentemente nuestro equipo de producción las filtra para verificar cuál es el contenido de estas. El día martes hablamos sobre el derecho de familia, todas aquellas relaciones que tienen que ver con el mundo paterno-filial. Los días miércoles hablamos de derecho civil, todas aquellas decisiones, aquellos contratos que tú como persona susceptible de derechos y deberes pues puedes hacer, la contratación de un trabajador, la constitución de una empresa, en fin, todos aquellos actos de disposición que tienen que ver con el mundo civil. Los días jueves hablamos de derecho penal, criminología, todo lo que está ocurriendo a nivel de crímenes en la sociedad. Y los días viernes no nos quedamos atrás porque hacemos un recuento acerca de todo lo que ha ocurrido en el mundo en cuanto a lo que tiene que ver con el derecho. A partir de este momento y hasta las 10 de la mañana ponte cómodo entonces porque te enterarás de lo que pasó durante esta semana en el mundo jurídicamente hablando. Todo esto ocurre porque tras de mí hay un equipo maravilloso que lo hace posible y me permito saludarlos. En la dirección general, el ingeniero Manolo Ferrer. Coordinación de operaciones y producción a cargo de Manuel Faría. En la producción general, Duglimar Lameda. Edición y montaje, Wanderley Arrieche. En los controles técnicos me acompaña Igor Flores y en la producción de este espacio, esta servidora Cristina Coronado, abogado inscrita en el IMPRE con el 119.625, locutora comercial Universidad Central de Venezuela. ¿Deseas ponerle cara a esta voz? Pues te cuento que ahora la radio se ve. Y puedes venirte a nuestra plataforma de streaming, el www.mundour.com es nuestro espacio para que puedas acceder a toda nuestra programación. Tienes que bajarte del carro y no te quieres perder de nada de esto, no te preocupes, haz tu diligencia tranquilo o tranquila porque este programa queda colgado en nuestro canal de YouTube, Mundo UR Regiones, en donde puedes ver no solo el del día de hoy, sino cualquiera que te hayas perdido por alguna situación, así como el resto de contenido que mis compañeras también preparan. De esta manera entonces arrancamos con este programa del día de hoy. Hoy es viernes 14 de marzo del 2025 y te cuento que se celebra el Día Mundial del Sueño. El viernes anterior al equinoccio de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de la importancia de dormir bien. Además, se pretenden tratar causas y síntomas como lo que afecta justamente la falta del sueño, un problema que si no es tratado a tiempo puede ocasionar muchísimas situaciones severas a nuestra salud. En este año 2025, el lema del Día Mundial del Sueño es hacer de la salud del sueño una prioridad. ¿Y en qué consiste eso, el Día Mundial del Sueño? El Día Mundial del Sueño es una celebración anual en la cual se tratan temas relacionados con el sueño, un elemento esencial para la vida humana. Una conmemoración en donde participan distintos profesionales y expertos en la materia para dar a conocer la importancia en la prevención y los posibles tratamientos a los problemas del sueño que cada día afecta a un gran número de personas en todo el mundo. ¿Por qué se creó esta efeméride? Este evento es promovido cada año por la Asociación Mundial de Medicina del Sueño y tiene justamente la intención de que recapacitemos acerca de la importancia del sueño. ¿Sabía usted que
puede tener serias alteraciones a nivel de salud si no tiene un buen sueño. Por ejemplo, cambios de humor, incrementos en los niveles de azúcar, aumento de su presión arterial e inflamación, lo cual puede generarle enfermedades en el corazón, y ni qué decir de la obesidad, debilidad de su sistema inmunitario, ansiedad y depresión. Por ello, debe entonces usted hacer conciencia de esto, y si quiere apoyar esta magnífica campaña, entonces hágalo en su Instagram con el hashtag Día Mundial del Sueño. La información legal que necesitas, siempre a tu alcance. Te mantenemos al día con las últimas noticias jurídicas por Unión Radio 102.3 FM. Vamos entonces a analizar las noticias que tanto a nivel nacional como internacional desde el punto de vista jurídico nos interesan, y nos vamos a Guárico, acá en Venezuela. Detienen a 2 mujeres por el homicidio de un niño de 6 años. Son su tía y su prima, imagínense ustedes. Este caso ha conmocionado a la comunidad de Guárico. La tía y la prima del pequeño Francisco Olivo Sierra, de apenas 6 añitos, fueron detenidas por su presunta participación en su fallecimiento en el estado Guárico. La información fue compartida por Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, en su cuenta de Instagram. ¿Cuáles son los hechos? El niño fue encontrado sin vida en el sector El Sombrero, Las Tiamitas 2, carretera nacional que une al Sombrero con Dos Caminos. Según las autoridades, el niño murió por asfixia mecánica debido a sofocación. La investigación reveló que la madre del niño lo había dejado al cuidado de su prima de 16 años mientras ésta hacía compras. A su regreso, esta niña le indicó que no sabía nada sobre el paradero de su primito, lo que llevó a la madre a denunciar su desaparición. Tras la autopsia y las pesquisas, se descubrió que el niño había sido estrangulado después de una caída. En este sentido, se sabe que la adolescente escondió el cuerpo en su vivienda y lo cubrió con ropa. Posteriormente, ambas mujeres acordaron deshacerse del cuerpo, llevándolo al lugar en donde fue encontrado, en un vehículo Peugeot 307, y las detenidas, de nombre Ibis del Rosario Torralba Castillo, de 36 años, y una adolescente cuyos datos revelo por temas legales, están a disposición de la Fiscalía 12 y 13 del Ministerio Público de la Población del Estado Guárico. Fíjense ustedes cómo entonces esta situación conmociona no solo a la población de Guárico, sino a cualquiera que escucha este tipo de noticias. Un accidente puede haber ocurrido que haga justamente que el niño se haya caído y que la adolescente que estaba cuidándolo pues se desesperase por lo que pasó, y viene entonces todo este desastre. Ahorcarlo, quitarle la vida y luego entonces ocultar el cuerpo. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo es que la madre, al enterarse de esta situación, ayuda o trata de generar impunidad escondiendo el cuerpo? ¿Qué pretendían al meterlo dentro de este carro? ¿Establecer que se ahogó por no tener suficiente aire en este vehículo? Interesante esta investigación desde el punto de vista criminalístico, varios aspectos bien interesantes que tienen que ver justamente cuando hablamos de homicidios por estrangulamiento, porque existen unos surcos y unas marcas desde el punto de vista anatómicas que quedan a nivel del cuello de la víctima, que constatan cuál fue la presión ejercida, si incluso se hizo con la mano, se hizo con una cuerda, se hizo desde la parte de adelante, desde la parte de atrás, y todos estos elementos es lo que la ciencia de la criminalística aclara a los fines de poder informar a las personas qué es lo que ocurrió. En criminalística se dice que el cadáver es el testigo mudo, el que cuenta qué fue lo que pasó. Entonces, lamentablemente, el cuerpo de este pequeño dirá qué fue lo que ocurrió, qué fue primero, cuál fue el golpe que recibió en primer lugar, si hubo algún signo de arrastre de su cuerpecito, si hubo alguna situación entonces de maltratos previos con cicatrices quizás antiguas, una serie de cosas que son súper importantes que analicen los anatomopatólogos forenses en aras de determinar la realidad y la verdad jurídica, que es lo que se busca en este caso. En este sentido, al estar detenidas, estas 2 mujeres van a pues ser sometidas a una investigación penal
van a estar sometidas a una audiencia de calificación de flagrancia en la que probablemente se le prive de libertad por la entidad del delito. Y en este orden de ideas es importante conocer que los grados de participación en los delitos de homicidio siempre implicarán el conocer exactamente qué fue lo que pasó. Si el hecho es tal cual como lo reseña Douglas Rico en la cuenta de Instagram, que segura estoy, justamente viene del resultado de las pesquisas criminalísticas, entonces tendríamos a la adolescente como autora de estos hechos y a la madre del niño como una cooperadora. Así las cosas, entonces vemos que se judicializa una situación de esta, porque recordemos que al fin y al cabo el derecho penal es una forma de control social. La justicia tardía no es justicia, jurídicamente hablando. Y seguimos acá en nuestro país porque les cuento que un TikToker fue detenido en La Guaira por grabar contenido indebido en las redes sociales. Un joven identificado como Jean-Paul Moisés Rodríguez, de 21 años, conocido en redes sociales como el Sabrosito de los Comercios, fue detenido por efectivos de la Brigada de Respuesta Inmediata en La Guaira por el presunto delito de difusión de contenido que atenta contra el pudor y las buenas costumbres en lugares públicos. El secretario de Seguridad Ciudadana, Andrés Goncalves, informó que la detención se llevó a cabo en atención al artículo 381 del Código Orgánico Procesal Penal, luego de que las autoridades detectaron que el joven se dedicaba a generar contenido considerado indebido en diversas plataformas digitales. Según la normativa legal vigente, este tipo de delitos conlleva una pena que oscila entre los 3 y los 15 meses de prisión. Y el TikToker tomó relevancia en redes sociales por hacer bromas pesadas en la calle. Fíjense que en relación a este sujeto se han observado varios videos en donde se constata cómo efectivamente él se dedicaba a generar contenido que era de carácter reprochable, ¿no? Lo que pueden llegar a hacer las personas por obtener un poquitito de fama. Evidentemente, esto llegó a conocimiento del Ministerio Público porque la mediatización que hay, la viralización que hay con este tipo de plataformas, en cierta manera ayuda a que las autoridades entonces tengan acceso más rápido a este tipo de situaciones. Y fíjense que varios videos que están subidos en su cuenta constatan cómo en las redes sociales se le ve haciendo movimientos lascivos en los pasillos de una reconocida cadena de farmacias, y además tenía una serie en su feed que denominaba Durmiendo con Desconocidos, en la cual se acostaba y abrazaba muchas veces en ropa interior a personas sin hogar que dormían por la calle. En los últimos días, al menos 3 personas han terminado tras las rejas por situaciones similares. Entre estos casos destaca el de un adolescente que se mofó del fallecimiento de una paciente con cáncer, de la cual vamos a hablar más adelante, así como el de una mujer que hizo comentarios racistas y despectivos sobre la hermosísima reina del carnaval en Coro, Estado Falcón. Qué importante que empecemos entonces a establecer responsabilidades penales para las personas en cuanto a lo que están publicando a través de sus redes sociales. El que seamos dueños de nuestras plataformas o de nuestra cuenta de cada una de las plataformas de redes sociales que utilizamos no significa o no nos da derecho a humillar a otras personas o exponer al escarnio público situaciones que son propias de la intimidad y hacer cosas que pueden incitar a comportamientos indebidos o imprudentes en cualquier lugar. Entonces, en este sentido, vamos a ver cómo ciertamente este tipo de cosas pudieran generar alguna especie de viralidad entre los internautas, pero al mismo tiempo también van a generar una sanción social desde el punto de vista de la persecución en cuanto a estas conductas. Así que seguiremos muy de cerca cada una de estas situaciones. El derecho a la defensa es inviolable, jurídicamente hablando. Y seguimos acá en nuestra ciudad porque madres denuncian presunto maltrato psicológico a atletas en piscinas bolivarianas de Barquisimeto. Hay un par de ciudadanas que denunciaron públicamente presuntos casos de maltrato psicológico y trato cruel hacia menores atletas en el complejo de piscinas bolivarianas ubicados al oeste de nuestra ciudad. Las madres de 3 menores, quienes representan al Estado Lara en los saltos ornamentales, han llevado su caso a la Fiscalía 20ª de nuestro estado, señalando que el entrenador es el responsable de este maltrato. Cito, en noviembre del 2024 realizaron una consulta biopsicosocial y hasta que la resulta no llegue, el caso no puede tener un avance. Necesitamos concluir con este caso de trato cruel y maltrato psicológico.
Igualmente, manifiestan que desde los Juegos Nacionales que se realizaron en Oriente a final del año pasado, los 3 atletas representantes del estado Lara, los cuales obtuvieron medallas, no han podido entrenar porque el presidente del Instituto del Deporte del estado Lara evidentemente obstaculiza que esto ocurre debido a la existencia de la investigación. Según indica, cuando fueron a solicitar permiso porque no podían entrar a las piscinas, era exclusivamente lo que ellos indicaban en cuanto a la situación jurídica que existe en este caso. El espacio ideal para aclarar tus dudas jurídicas, jurídicamente hablando, junto a Cristina Coronado. Establecen las madres denunciantes que sus hijos de 11, 15 y 18 años se encuentran yendo a consultas psicológicas y psiquiátricas tras lo ocurrido. Refieren que han ido a varias instituciones como la Gobernación, la Alcaldía, Fundela, las Defensorías del Pueblo, en fin, con la intención de que se tomen las medidas correspondientes para que estos muchachos puedan continuar con sus prácticas deportivas y se establezcan las sanciones penales en el caso de que las haya para el entrenador. Y fíjense que en el tema del trato cruel y lo que son afectaciones psicológicas en materia deportiva, hay una línea muy delgada que hay que tener en cuenta. ¿Y por qué lo digo? Porque si bien es cierto, existen medios de disciplina propios de un entrenador que quizás establezcan cierta rigurosidad a los fines de crear el hábito en el atleta. Recordemos que la condición deportiva no es lo mismo que un hobby y no significa justamente la misma, si se quiere, ligereza con la que se puede tomar cualquier otra cosa. Esto no es óbice para que entonces se justifiquen maltratos, para que se justifiquen algunas vejaciones, algunos vejámenes y situaciones que puedan atentar contra la estabilidad emocional de un atleta. Por ello, es bien interesante verificar cuál va a ser el resultado de los análisis de psicología forense de estos atletas en aras de determinar si realmente la conducta desplegada por el entrenador se extralimita en los niveles mínimos de disciplina deportiva. Y así las cosas, segura estoy que este caso va a ser un referente para el resto de entrenadores de diferentes disciplinas deportivas en cuanto al tratamiento que se le debe dar a los atletas. Entendemos que el mundo ha cambiado, entendemos que hay muchas más sensibilidades, entendemos que hay muchas más personas despiertas en cuanto al hecho de reclamar sus derechos. Pero debemos ser completamente ecuánimes y objetivos al establecer si realmente hay una responsabilidad penal. Y con esto quiero ser enfática con el tema de las denuncias que se interponen. Cuando interpones una denuncia, la interposición de la denuncia no es una sentencia. No puedes establecer que solo por el hecho de haber interpuesto una denuncia ya tienes un caso ganado, ya tienes una persona determinada como responsable jurídicamente hablando y en consecuencia no debes exponer al escarnio público a este individuo hasta que no haya una sentencia definitivamente firme. Por esta razón, con la ética que caracteriza cada uno de nuestros programas, no suministro los nombres ni del entrenador ni de las víctimas de este caso. Por acá nos saludan en Instagram, estamos conectados en @soyCristinaCoronado, me permito saludar Arcángel, Galíndez Joana, Maxi Prieto, Rosy Apóstol, Ernesto Guedes Alvarado. Hola mi querida doctora, un abrazo, saludos Ernesto, Cafo, Davoín, Briner, saludos a todos, qué bueno tenerlos ahí. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta sobre estos casos que estamos analizando el día de hoy, pues son todos bienvenidos. El contrato es ley entre las partes, jurídicamente hablando. Y vamos a hablar sobre un asesino serial venezolano que fue detenido por haber matado a varios miembros de la comunidad LGTBIQ+. En esta oscura área de la criminología de nuestro país se limitaba en los casos que conocíamos en un momento a Dorángel Vargas, alias El Comegente, y el caso de Francisco Abraham García Hernández, alias el estrangulador de Caricuao. Pero ahora aparece un tercer asesino serial en nuestro país. Es el asesino de miembros de la comunidad LGTBIQ+. El pasado 5 de marzo en Colombia se desveló la historia de un asesino serial que, según reportes, sería de nacionalidad colombo-venezolana. Se trata de un ciudadano señalado de ser el asesino en serie que aterrorizó a la comunidad LGTBIQ en Bogotá.
Según las autoridades colombianas, él mismo habría cometido al menos 5 homicidios contra miembros de esta comunidad, utilizando métodos similares en cada crimen. Las víctimas, en su mayoría hombres gay, fueron asfixiadas y apuñaladas en sus viviendas o abandonadas en zonas apartadas de la capital colombiana. Algunos de los crímenes fueron cometidos con violencia extrema. Las investigaciones revelaron que el sujeto se acercaba a sus víctimas a través de aplicaciones de citas y ganaba su confianza para luego atacarlas, para robarlas y matarlas. Los crímenes ocurrieron entre el 2022 y el 2023 y generaron alerta en Bogotá, en donde actuaba con relativa impunidad. El presunto asesino fue capturado por primera vez, escuchen esto, en mayo del año 2023 por su presunta implicación en un homicidio, pero al ahondar en las investigaciones se pudo vincular con al menos otras 4 muertes. Entre sus víctimas se encuentran Luis José Santamaría, un médico panameño asesinado el 27 de noviembre del 2022 con un arma cortopunzante y una asfixia, y David Steven Mosquera, un actor de 26 años. Andrés Gómez León, quien fue estrangulado el 11 de marzo del 2023 en su hogar para robarle su carro, y una víctima que no fue identificada, cuyo crimen ocurrió el 6 de mayo del año 2023. La Fiscalía General Colombiana continúa con las investigaciones para esclarecer la totalidad de estos hechos y determinar si existen más víctimas relacionadas con este caso. Recordemos que a inicios de este mes se agregó un nuevo caso al expediente que tiene abierto este ciudadano y las pesquisas podrían agregar quizás nuevos casos. Este ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la comunidad LGTBIQ+ frente a los crímenes de odio y ha generado un debate sobre la necesidad de políticas públicas más efectivas para proteger a esta población. Organizaciones de derechos humanos han pedido que se investiguen posibles móviles de discriminación y que se garantice la justicia para las víctimas y sus familias. Fíjense que con el tema de los asesinos seriales hay algo bien interesante que analizar jurídicamente hablando, y es que en el contexto de la perfilación criminal de un asesino serial nos damos cuenta que se considera a un asesino serial no a una persona que mata a muchas personas el mismo día, sino a una persona que con un periodo de enfriamiento va y repite la conducta en varias oportunidades, más de 2 asesinatos en los mismos términos y por la misma persona, entonces podrían entrar dentro del catálogo de asesinatos seriales. Según se observa, este sujeto tenía el mismo modus operandi, tenía la selección de estos mismos tipos de víctimas, y si analizamos las fechas, los periodos que existen entre los asesinatos, nos damos cuenta que son aproximadamente un periodo de enfriamiento de entre 3 y 6 meses cada uno. Ni qué decir de lo que son justamente las técnicas propias de este tipo de asesinos, de criminales, que lo que hacen es justamente repetir patrones, utilizar generalmente el mismo tipo de arma, utilizar las mismas técnicas. Fíjense que estamos hablando de heridas por arma blanca y además asfixia, además de que te lesiono, además de que hago algo contra tu humanidad desde el punto de vista de una lesión con un arma blanca, también entonces agarro y garantizo que tu vida cese con el tema de la asfixia. Entonces, interesante cómo este sujeto ha seguido este patrón y sobre todo la selección de las víctimas. La selección de las víctimas, al ser integrantes de una comunidad LGTBQ y además tener perfiles coincidentes, entonces hace que sea un perfecto caso de perfilación criminal. Nos interesa a nivel nacional, ¿por qué? Porque este sujeto tiene nacionalidad colombo-venezolana. Vamos a hablar de algo bueno, por favor. No todas las noticias jurídicamente hablando son malas. Les cuento que la alcaldía de Iribarren completa el cambio del sentido de la carrera 21 desde la calle 42 hasta la avenida Morán. La alcaldía de Iribarren, a través de la AMTT, informa que a partir de este viernes 14 de marzo, la carrera 21 oficialmente recobrará en su totalidad el sentido oeste-este, lo que significa que usuarios y transportistas podrán circular desde la calle 42 o avenida Rómulo Gallegos hasta la avenida Morán, desde el oeste bajando hacia el este de la ciudad. El cambio en la circulación de la 21 obedece a la planificación diseñada el año pasado por el alcalde Luis Jonas Reyes
y esto forma parte del plan Iribarren Cuenta Contigo, en el que se establece la intervención de varias calles y carreras y avenidas con el principal propósito de otorgarle a nuestra hermosa ciudad un sistema de movilidad acorde a la actualidad y un sistema de pares viales para lograr orden y armonía del tráfico y flujo vehicular en estas muy frecuentadas vías. Apuntó Torcate que las acciones contempladas en el plan Iribarren Cuenta Contigo continuarán ejecutándose en diferentes espacios en donde tenga competencia la AMTT para seguir cumpliendo con el eje 1 relacionado al ordenamiento del tránsito y transporte y el eje 3 relativo al respeto y el orden de los espacios públicos. Fíjense que con el tema de este cambio del sentido de la carrera 21, al ser establecido desde el día de hoy, estarán seguramente durante las siguientes semanas funcionarios policiales apostados como para constatar y verificar que se cumpla con el sentido. Y les hago la referencia porque si usted por costumbre se traga esa flecha, entonces puede ser multado. Y jurídicamente hablando, su multa es completamente viable porque la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. Entonces, en este sentido es importante que atienda la presencia de estos funcionarios y pregunte, como hago yo que soy bastante despistada con las calles, prefiero bajar mi vidrio y preguntar, esta calle sube, esta calle baja, cómo estamos con la reorganización, y hágase parte entonces de este nuevo sistema. Me permito saludar a Yaritza Berríos, que bella, conectada desde Texas, y María Alejandra González también. Miguel, buen día, saludos a todos, gracias por estar aquí. Eluzduno también desde el estado Falcón, Rosmeli se unió, todos saludando, todos participando de nuestro Instagram en @soycristina_coronado. Si tienen alguna noticia que haya ocurrido en los lugares en los que ustedes están, por favor díganmela, porque hoy es viernes de dar noticias. Vámonos entonces fuera de Venezuela, vamos a hablar de Panamá. Se cierran los centros migratorios en Darién por caída del 98% en flujo hacia el norte. Pero debo irme a un corte comercial. Son las 9:30 de la mañana. Igor estaba haciendo más señas que un ventrílocuo y yo aquí completamente inspirada dándoles noticias a ustedes. Al regreso les cuento qué es lo que está pasando con el Darién. Ya volvemos. La ley al alcance de todos. Jurídicamente hablando, por Unión Radio 102.3 FM.
informado y conectado con el mundo. Unión Radio 102.3 FM. Conectados contigo. Contratos, bienes y derechos, jurídicamente hablando, por Unión Radio 102.3 FM. Estamos de vuelta en Jurídicamente Hablando con Cristina Coronado, nuestra segunda media hora de programa en el día de hoy viernes, que hacemos un resumen de lo que ha ocurrido a nivel nacional e internacional y que puede tener un contexto de importancia o de relevancia jurídicamente hablando. Decíamos antes de irnos al corte que Panamá cerró los centros migratorios en Darién por caída del 98% en flujo hacia el norte. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este jueves el cierre paulatino de los centros migratorios que han funcionado desde el año 2016 en la provincia del Darién, donde atendieron a cientos de miles de indocumentados debido a la caída en hasta un 98% del flujo hacia el norte del continente. No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña, así declaró Mulino durante su conferencia de prensa semanal. Se trata, según explicó el jefe de Estado, de los centros de Bajo Chiquito y Canaán Membrillo, en donde las autoridades panameñas, junto con cerca de una veintena de entes de Naciones Unidas y ONGs, atendían a migrantes que apenas salían de la peligrosa selva de Darién, necesitaban atención médica, comida, cambio de ropa y todas las condiciones propias de la dignidad del ser humano. La frontera natural con Colombia, y que también da nombre a la provincia panameña, es el sitio en donde se encuentran estos refugios. En las estaciones, los migrantes recibían alimentación y servicios médicos y se les tomaban datos biométricos. Las autoridades panameñas han cifrado, escuchen esto, en más de $50 millones el costo de esta operación humanitaria. Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por el Darién. Hoy, marzo 2025, llegamos a 112, una disminución importantísima que representa entre el 97 y 98% del éxito por parte de las autoridades de migración y el Servicio Nacional de Fronteras, así detalló Mulino. Las operaciones migratorias en el Darién comenzaron en el año 2016 durante la primera crisis debido al paso ese año de 30.000 cubanos con rumbo a los Estados Unidos, según el Servicio Nacional de Migración de Panamá. Las cifras estallaron a partir del año 2021 con 133.726 migrantes irregulares que llegaron a la provincia selvática panameña. Para el año 2022 fueron 248.000 y para el año 2023 520.000 almas atravesaron el Darién. En el 2024 el flujo cayó a 300.000 migrantes, lo que se atribuyó al cierre de los caminos en la selva por parte del gobierno de Mulino y al temor por el endurecimiento de la política migratoria de los Estados Unidos, si vencía Donald Trump en las elecciones, como finalmente ocurrió. La crisis migratoria por el Darién de los últimos años la protagonizaron muchísimos venezolanos que representaron más del 85% del flujo a través de la selva. Y las deportaciones masivas del nuevo gobierno de Trump están haciendo que los migrantes desistan de entrar a los Estados Unidos. Muchos están volviendo, de hecho, desde México, en donde habían permanecido meses intentando obtener una vía legal de ingreso a un territorio estadounidense. El otro flujo que viene desde el norte comienza a subir. Se habla de 961 personas, de los cuales 94% de esas 961 personas son venezolanos y ha comenzado evidentemente a bajar todo este índice. Así lo indicó el presidente de Panamá el día de ayer en una rueda de prensa, refiriéndose aparentemente a cifras correspondientes a lo que tiene que ver con este mes de marzo. Para finalizar esta noticia, les cuento que el pasado
7 de marzo, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, dijo que hasta ese día y desde el 1 de enero habían ingresado a Panamá desde Costa Rica por pasos regulares unos 3.100 migrantes con dirección hacia el sur, pero las autoridades creen que pueden ser muchos más que también han estado entrando por puntos ciegos de la frontera. Lo que incide desde el punto de vista jurídicamente hablando con esto es que el tema de la migración irregular entonces va a bajar y en consecuencia deberíamos establecer los potenciales peligros para personas que quieran establecer trochas, vías aledañas, vías que no son seguras y que evidentemente estos refugios han hecho que, si se quiere, muchísimas personas entonces se atreviesen a dar este paso porque, bueno, en algún punto estaba garantizado quizás un resguardo, quizás algo de comida, quizás algo de atención médica, pero sin embargo ha establecido justamente una incidencia en el tráfico de las personas y que no podemos, si se quiere, mantener avalados desde el punto de vista como comunidad internacional por aquello de las condiciones precarias y austeras de la selva. En este sentido, las políticas públicas deberían justamente establecer condiciones de migración que vayan hacia la dignidad humana y la intervención gubernamental y de ONGs y de demás organismos pues es completamente preponderante para determinar si esto va a ser útil o no para la población. El espacio ideal para aclarar tus dudas jurídicas, jurídicamente hablando, junto a Cristina Coronado. Y regresamos a nuestro país porque les cuento que bajo ciertas condiciones liberaron a la adolescente detenida por publicar video burlándose de la señora que falleció de cáncer. Les recuerdo que hace un par de semanas estuvimos analizando este caso de la adolescente detenida por los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana debido a la publicación de un video en la red social TikTok en donde aparecía burlándose de la madre de otra joven con la cual tenía rivalidades, que recién había fallecido como víctima del cáncer. Esta muchacha fue liberada este fin de semana en la localidad de Cocorote, en el estado de Yaracuy. Ante la indagación que se causó y justamente a todo lo que se generó en la investigación desde el punto de vista criminalístico, se designó a la fiscal 59 con competencia nacional para iniciar esta investigación y a hacerlo conducente con el tema de la restricción de su libertad. El Ministerio Público, en varias oportunidades y a través de sus portales, consideró que la joven estaba utilizando la plataforma para atentar contra los sentimientos y la moral de la hija de la fallecida con el único objetivo de hacerle daño. Entre otras cosas decía, feliz porque yo sí tengo mamá, dice una de las partes del video en la cuenta de TikTok. Ahora, tras la audiencia en el Circuito Judicial de San Felipe, en el estado de Yaracuy, realizada esta misma semana, la adolescente se le impuso como medida restrictiva de libertad la presentación cada 30 días ante el tribunal y cumplir con una serie de medidas entre las cuales se encuentra la asistencia a consultas psicológicas. Adicionalmente, entre las condiciones impuestas por el tribunal está la prohibición de la salida del país y la restricción del uso de las redes sociales. Fíjense que desde mi postura, evidentemente criminológica, en cuanto a la necesidad de la reinserción del delincuente, cuando empezamos a analizar este caso, establecí el hecho de la falta de, si se quiere, productividad o la falta de efectividad al privar una cantidad ininterrumpida de años a un adolescente que comete un delito. ¿Y por qué lo digo y lo sostengo? Cuando hablamos de un adolescente que está cometiendo un delito, estamos hablando de una persona que todavía no se ha formado, una persona que todavía tiene la oportunidad, desde el punto de vista de lo que es su psiquis, de entender cuáles son los límites de sus acciones y las consecuencias y reinsertarse a la sociedad. Si yo como Estado le impongo una pena restrictiva de libertad a un adolescente y le doy el tratamiento de un adulto y lo coloco en un depósito carcelario, voy a acabar con la vida de esta persona. En consecuencia, el derecho penal como forma de control social ha establecido medidas alternativas, medidas sustitutivas a la privación de libertad y que pueden ser medidas completamente útiles. Fíjense cómo se establece entonces la prohibición del uso de redes sociales, lo cual es magnífico porque al fin y al cabo este fue el instrumento utilizado para la comisión del delito, pero además se encargan de la
salud mental de esta muchacha, al establecer que tenga que acudir a consultas psicológicas que no van a ser consultas de diagnóstico, tienen que ser consultas a los fines de recibir terapia, a los fines de establecer qué ocurre, cuál fue su ruptura desde el punto de vista de lo que es la empatía que todos los seres humanos tenemos y en qué momento entonces decidió comportarse de esa manera. Todo esto es importantísimo para nosotros como sociedad porque nos damos cuenta que podemos con este tipo de casos ejemplificantes reformar una conducta negativa y hacer que una persona a través de la sanción penal entienda, recapacite y reestructure su estilo de vida en aras de convertirse en alguien útil para la sociedad, en lugar de agarrar a esta persona y meterla en un centro penitenciario en donde se va a llenar de destrezas y habilidades delictivas que evidentemente no traía, además ni qué decir del rencor social por este daño. Entonces, no pretendo victimizar a nadie, no pretendo justificar lo que hizo esta joven, evidentemente, y así lo dije en la primera locución, es algo completamente reprochable lo que hizo, pero la proporcionalidad del castigo siempre tiene que estar circunscrito al hecho de que la persona reciba algo que le pueda ayudar a la sociedad a que esta persona no vuelva a delinquir y que le pueda ayudar a ese mismo individuo que delinquió a convertirse en una mejor persona. El fin de la pena no es solamente sancionar, no es solamente castigar. Cuando usted impone disciplina, usted lo hace para dar una lección implícita allí y esta es una muestra de ello. Por eso, mis respetos para este tribunal y para la justicia venezolana, que ha emitido entonces acá un fallo en donde les recuerdo que esto no es la conclusión final de este caso, esto es la fase preparatoria, fase que tiene que concluirse y luego se dará lugar a una segunda fase, que es la fase intermedia, una tercera fase de juicio y así iremos sucesivamente dentro de todo lo que son las fases del proceso penal, pero se tiene a una muchacha controlada, ¿ok? Por lo menos se le están dando estas medidas para verificar su sujeción al proceso. Si las incumple, si vuelve a publicar contenido, si no cumple la restricción, si no se presenta a su tribunal, entonces se priva. ¿Por qué? Porque ya usted tuvo una concesión de una oportunidad. Conocer tus derechos es tu mejor defensa. Infórmate en Jurídicamente Hablando, junto a Cristina Coronado, por Unión Radio 102.3 FM. Vámonos a Argentina, en donde una protesta de jubilados dejó varias personas heridas. Se trata de una protesta que ocurrió en donde el enfrentamiento de los protestantes dejaron al menos 20 heridos y más de 120 detenidos. La protesta de jubilados contra el gobierno de Javier Milei, que este miércoles contó además con la participación de hinchas de distintos clubes de fútbol que apoyaron el reclamo, dejó varias escenas de violencia en las afueras del Congreso argentino. De acuerdo al reporte de varios medios locales, la policía utilizó gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua para dispersar a los manifestantes que lanzaban piedras. En total se registraron al menos 20 heridos y más de 100 arrestos, de acuerdo al reporte de las autoridades locales. Los manifestantes eran en su mayoría jubilados, que cada miércoles se reúnen frente al Congreso Nacional, ubicado en el centro de Buenos Aires, con el fin de pedir un aumento en sus jubilaciones y recuperar el acceso gratuito a determinados medicamentos. A la marcha de este miércoles se habían unido representantes de varias hinchadas de equipos de fútbol como el Boca Juniors, el River Plate y el Rosario Central, entre otros. Este apoyo comenzó luego de que se difundieran semanas atrás imágenes de un jubilado con la camiseta del Club Chacarita, reprimido por la policía. Primero fueron hinchas de Chacarita los que se sumaron a las marchas y este miércoles ya fueron de diferentes clubes de fútbol. El gobierno ha acusado de ser barra brava, es decir, los miembros violentos de las hinchadas de fútbol. Entre los heridos más graves se encuentra el fotoreportero Pablo Grillo, quien recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno y se encuentra internado con pronóstico reservado. Además, un agente de policía también fue herido con una herida de bala, imagínense ustedes, en su brazo izquierdo. Los jubilados argentinos, de los cuales casi el 60% recibe solo el monto mínimo, equivalente a unos $340 al mes, han sido uno de los sectores más afectados por las políticas de austeridad de lo que se describe como es el actual gobierno. $340 de pensión
para los jubilados en Argentina. Qué buena comparación para la recepción de la pensión de los jubilados en nuestro país. No voy a nadar más hondo. Vámonos a México, porque esta noticia de verdad que es increíble. Como si saliera de un cuento de Hollywood. Los cruentos hallazgos realizados en el Rancho Izaguirre, un lugar de reclutamiento y exterminio del crimen organizado en Teuchitlán, México. Sentados en la tierra del Rancho Izaguirre, un grupo de buscadores de desaparecidos hojean una libreta con listas llenas de sobrenombres. Les ponían apodos. Había justamente una situación en donde se anotaron 74 reclutas, que eran 59 hombres, eran 9 mujeres, y se han encontrado una serie de osamentas, de ropas, de vestidos, tal cual como si fuese el Holocausto. Estas anotaciones se encontraban entre cientos de objetos personales hallados en el Rancho Izaguirre, una finca localizada en la región agrícola de Teuchitlán, a 1 hora de camino desde la ciudad de Guadalajara, en el oeste de México. Los miembros del grupo Guerreros Buscadores de Jalisco, que tratan de hallar a las personas que han desaparecido por la violencia en el país, también encontraron restos óseos en fosas clandestinas e indicios de que los cuerpos fueron calcinados. Este lugar había sido asegurado e investigado por las autoridades federales del estado Jalisco en septiembre del 2024, imagínense ustedes, pero sus indagatorias no habían localizado los restos que sí encontraron los buscadores de las víctimas la semana pasada. Esto está conmocionando al mundo. Nadie había entrado a un lugar así. Habíamos entrado a lugares que eran casas de seguridad, pero no de adiestramiento, no de exterminio. Así lo indicó Indira Navarro, vocera de Guerreros Buscadores de Jalisco, a la agencia de noticias AFP. El crimen en estos primeros indicios de este terreno era empleado por miembros del crimen organizado. Recordemos que esta zona está controlada por el cartel Jalisco Nueva Generación y lo utilizaban para reclutar y entrenar jóvenes que se sumarían a sus comandos. Al dar con el lugar, esto ocurrió debido a que tenían varias llamadas anónimas, se encontraron con restos calcinados, restos de cuerpos humanos que se estaban en fosas, y desde el año 2015 hay personas que buscan a sus familiares y ahora pues los expertos en antropología forense harán lo propio para tratar de identificar estas osamentas. En este sentido hay una investigación evidentemente completa. El hallazgo de los restos fue denunciado la semana pasada por Guerreros Buscadores de Jalisco, pero las autoridades tenían el conocimiento del lugar desde el mes de septiembre del año pasado. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué esto no salió a la luz pública? En septiembre, todas estas osamentas, todos estos zapatos, todas estas pertenencias de estas personas que sin duda pasaron por allí. El fiscal Salvador González informó que primero fue la Guardia Nacional la que realizó un operativo contra la delincuencia en el lugar en el que presuntamente se realizaban actividades criminales. Fueron detenidas 10 personas y rescatadas 2 que estaban secuestradas. Otros civiles huyeron tras el enfrentamiento. Las autoridades también hallaron un cadáver a la vista, por lo que iniciaron la búsqueda y esta se prolongó. En esta búsqueda, recordemos que existen personas civiles y personas que también forman parte del sistema de investigación penal mexicano. El Rancho Izaguirre es un terreno rectangular con construcciones ligeras, rodeado de muros perimetrales y en medio de tierras de cultivo en el municipio de Teuchitlán. Desde el inicio se encontraron ropas, se encontraron calzados y se encontraron pertenencias de muchísimas personas que evidentemente pues se sabe que no están. Hay una cantidad de bolsos que los familiares pues les van a ser evidenciados a los fines de que puedan encontrar allí una respuesta a las preguntas que se han hecho por sus familiares perdidos. Y hay algo que también está dándole la vuelta al mundo en relación a este caso, y es el hallazgo de una carta en este lugar en donde la persona indica que si no regresa pues solo le pide que recuerde lo mucho que la ama. Este sitio de reclutamiento pues nos hace pensar en lo que fue justamente nuestro holocausto y las cosas que hemos vivido terribles, y nos hace darnos cuenta y la reflexión acerca de cómo el crimen organizado puede ser bastante lesivo para una sociedad.
Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para el día lunes para que continuemos orientándonos y aprendiendo del derecho. Yo agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por la receptividad que han tenido con este espacio, abierta a cualquier sugerencia y evidentemente complacida de que cada día más nos enteremos del mundo de la ley. El agradecimiento al equipo que hace posible que lleguemos hasta ti. En la dirección general, el ingeniero Manolo Ferrer. Coordinación de operaciones y producción a cargo de Manuel Faría. En la producción general, Duglimar Lameda. Edición y montaje, Wanderley Arrieche. Controles técnicos, Igor Flores. Y esta servidora, Cristina Coronado, que te desea que tengas el mejor día posible. El deporte y el entretenimiento tienen su espacio en Unión Radio 102.3 FM. Conectados contigo. El programa llega al final por el día de hoy. Acompáñanos mañana para seguir explorando el mundo legal de manera clara y accesible. Con Cristina Coronado por Unión Radio 102.3 FM. Conectados contigo.